Buenas tardes. Continuamos hoy con la segunda parte de la primera clase sobre conceptos estadísticos básicos. En la sesión anterior vimos los puntos desde el 1, definiciones de estadística, hasta el 5, investigaciones estadísticas, punto 5.4. En esta sesión continuaremos con los puntos 5.5 hasta el 10. Continuando con la secuencia anterior, asumimos que ya tenemos construidos los archivos en los formatos adecuados con la información previamente revisada y corregida. El paso siguiente es aplicar las técnicas de análisis estadístico que fueron inicialmente previstas para dar respuesta a los objetivos de la investigación. Muy probablemente será necesario agregar nuevos procedimientos o descartar otros según lo que se va encontrando en los datos. Lo realmente importante es encontrar resultados interesantes y pertinentes. Una vez obtenidos los resultados, lo que obviamente procede es comunicar los hallazgos más importantes. Con este fin se utilizan los reportes estadísticos combinando textos, esquemas, cuadros y gráficos. El lenguaje utilizado debe ser claro y preciso, adaptado además al público al que va dirigido. Anteriormente se mencionó que cada elemento de la población a estudiar se denomina unidad estadística o individuo. Vamos a denominar variable a cada característica evaluada sobre esos individuos. Y entenderemos como medición al proceso mediante el cual se le asigna a cada individuo un número u otro tipo de símbolo, de forma tal que refleje de la mejor manera posible la característica de interés. Obviamente, el proceso de medición debe estar sujeto a ciertas reglas bien definidas. En principio, el proceso de medición puede ser cuantificar el grado o intensidad en que un individuo posee un atributo, o bien ubicarlo en una de varias categorías. En el primer caso se habla de variable cuantitativa y en el segundo de variable cualitativa. Piensen ustedes en distintos ejemplos de poblaciones y variables. Se denomina escala al conjunto de valores que puede tomar una variable que sirva de referencia para su interpretación. Para conocer los distintos tipos de escala, hay que remontarse hasta los años 40, cuando Stanley Stevens propuso una clasificación de las escalas de medida que se ha mantenido a lo largo de los años. Esa clasificación fue adoptada por la comunidad estadística e incluida en los más importantes textos. El autor clasificó las escalas de medida en 4 tipos: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Pero no solo se limitó a proponer los distintos tipos, sino que además estableció los procedimientos estadísticos admisibles según el tipo de escala de las variables. Esto último generó no pocas controversias entre los investigadores.
Stevens fundamentó su propuesta en ciertas propiedades del sistema numérico: orden, distancia y origen. El punto crucial aquí es que estas propiedades pueden tener o no un significado empírico en la variable que se pretende medir. Los números asignados a los objetos medidos deben reflejar las relaciones entre ellos con respecto a la variable. Dependiendo de si los números reflejan ninguna, una, dos o tres de esas propiedades, se obtendrá una escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. En el caso nominal, los números utilizados son iguales o no, de modo que esta escala se utiliza para ubicar sujetos en una u otra categoría. Por ejemplo, las variables sexo y estado civil. En el caso de la ordinal, los números reflejan un orden, así que la escala se utiliza para ordenar los sujetos. Por ejemplo, las variables grado de instrucción o estatus social. Ya en la escala de intervalo no solo se ordenan los casos, sino que además se puede obtener la distancia exacta entre ellos. Los números no reflejan, sin embargo, la magnitud absoluta de posesión del atributo. Se sabe sí que, por ejemplo, un individuo A tiene tantas unidades más que el individuo B. No existe un cero absoluto. Por ejemplo, las variables temperatura, altura sobre el nivel del mar y tiempo calendario. Distancias iguales entre los valores indican diferencias iguales en el atributo. En la escala de razón se reflejan las tres propiedades: orden, distancia y origen. Así que existe un cero absoluto y se conoce con exactitud la magnitud en que se posee el atributo. Por ejemplo, edad, ingreso y años de estudio. Para finalizar el punto de las escalas, presentamos una aclaratoria relacionada con la discusión en torno a la clasificación de Stevens. No es la escala la que determina el tipo de análisis, sino el análisis el que determina el tipo de escala a utilizar, lo que a su vez obviamente depende del objetivo del estudio. Un cuadro estadístico o tabla es una organización de datos numéricos en filas y columnas. Presentamos como ejemplo el cuadro 1, que tiene información sobre las principales causas de muerte en Venezuela durante el año 2009. Se distinguen aquí las siguientes partes del cuadro: el título, el encabezado, el cuerpo y la fuente. En este otro ejemplo se presentan dos variables: entidad federal y sexo. Título, encabezado, cuerpo y fuente. Una figura
o gráfico estadístico es una representación que utiliza elementos geométricos para representar magnitudes. Se presenta como ejemplo un diagrama de barras construido con los datos del cuadro 1. Por último, presentamos la pirámide poblacional de Venezuela correspondiente al año 1997, en la que se representa el número de habitantes por sexo según grupo de edad.